gran hermano, don Juan Andrés Hidalgo Ugalde, un hermano aymara. Él es fundador de Kiri, un centro tecnológico que utiliza la realidad virtual y aumentada para dar vía a los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas del norte de nuestro país. Muy bienvenido, hermano, qué gusto estar con usted nuevamente. Hola Venancio, primero que todo un gusto de poder estar aquí participando en este espacio digital. Para mí y para mi equipo es fundamental poder transmitir un poco de la historia de lo que estamos trabajando en la región de Arequipa y Parinacota y por lo tanto que sea una muy buena jornada. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Como le conté, siempre nos gusta mostrar a la persona que está atrás de la empresa, ¿ya? Para nosotros las empresas indígenas son más que un vehículo comercial, sino que también son parte de la vida de los emprendedores. Son la herramienta que muchas veces se utiliza para poder recuperar nuestra cultura, para mejorar nuestro entorno, para apoyar a nuestro pueblo. ¿Quién es, en sus palabras, quién es Juan Andrés Hidalgo? ¿Cómo ha sido importante para usted el ser Aymara? ¿Qué nos cuenta de eso? Bueno, soy una persona que está muy ligada a la creatividad. De formación soy diseñador multimedia y gracias a eso y a mi ascendencia aymara he podido juntar mundos que no conversaban, por lo menos en la región de Arica y Parinacota, ¿sí? Que son justamente como la historia que se suele presentar de manera súper tradicional puede conversar con estos nuevos medios tecnológicos para llegar a un público más joven, que tiene más capacidad de información hoy en día, que necesita nuevas maneras de conocer las historias ancestrales. Por lo tanto, ahí aparece una oportunidad de negocios que comenzamos a abarcar en 2016 y que hemos trabajado hasta la fecha con estas nuevas tecnologías como bien lo decías tú, realidad aumentada, realidad virtual, recorridos 360, y eso ha servido a distintos ejes. Ejes de la educación no formal, la educación formal en colegios, el turismo, historiadores, arqueólogos, antropólogos, emprendedores. Hay muchos campos donde han servido estas herramientas Y, y hasta el día de hoy siguen siendo de uso cotidiano para muchos de ellos. ¿nos puede contar un poco, no sé, sobre su historia, su origen? ¿Dónde usted es de Arica? ¿De allá está su familia Aymara? ¿Dónde se crió? Ya, bueno, yo personalmente estuve hasta los 3 meses, pero nací en Santiago y luego fui regresando hacia el norte. La mayoría de mi vida, de la primera parte de mi vida, la viví en un pueblo. Viví en Huara, en la región de Tarapacá, que es la región que está al lado de nosotros. Mi familia originalmente es de Cibaya, de ahí son mis abuelos. Mi abuelo trabajó en Humberston, ¿no es cierto?, en la época de la salitrera. Ahí se conoció con mi abuela. Y a partir de eso ya fueron habitando, ¿no es cierto?, este espacio de la precordillera, en un pueblo que se llama Cibaya. Él es principalmente aymara y a partir de eso se dio como este crecimiento familiar y luego terminan viviendo en Arica. De ahí nace mi padre, ¿no es cierto? Y él se va como a la zona central, donde conoce a mi madre, que por cierto tiene ascendencia diaguita, por ahí en algunas líneas. Se casan, yo nazco en Santiago y luego empezamos a transitar de vuelta hacia el norte hasta que llegamos nuevamente a la región de Tarapacá, en Huara, como les decía, y luego a Arica cuando ya entro a la universidad. Mire, ¿usted tiene más hermanos? ¿Hijo único? Sí, sí, tengo dos hermanos, soy el mayor, dos varones, así que soy el que emprende, eso sí, sí, el Siempre que hay ha tomado, sí, el que ha tomado esta senda de ¿Y ser más cómo fue independiente. el tema de ser Aymara? Esto me gusta preguntarlo porque siempre hay una respuesta distinta de cómo uno empezó como a asumir su identidad como tal. Hay algunas personas que de muy niños como que estaban inmersos en la cultura, en la ceremonia, entonces para ellos era muy natural ser indígena, y otros que lo fueron recuperando a medida que iban creciendo, con sus abuelos, en los colegios. ¿Cómo fue su experiencia de identificarse y ser Aymara como tal? Bueno, mi familia siempre ha participado en las actividades del pueblo de Cibaya. Como les decía, en la primera región, nosotros viviendo de pueblo siempre estuvimos muy cerca a la cultura en general. Eh, pero en este tránsito de las generaciones más jóvenes, uno suele estar entre zonas rurales, pero semi-urbanas y urbanas finalmente.
Entonces yo sentía que tenía al debe algo que hacer con respecto a mi cultura y era algo que quería conocer también. Mm, Luego ese interés se iba a transformar en la guía de mi emprendimiento y que me iba a poder permitir recuperar de alguna manera conocimientos no solamente de la cultura aymara propiamente tal, mm, sino que muchas culturas ancestrales del norte de Chile. Podríamos destacar ahí la cultura chinchorro, la cultura arica aquí propiamente tal de la región, los periodos del Capañá, ¿no es cierto? Donde mucho del conocimiento que está ahí para mí era nulo en algún momento y gracias a tomar esta línea de trabajo lo fui aprendiendo y transformando para llevarlos a estos productos digitales con los que nosotros trabajamos, que finalmente mm. llegan a la comunidad en general y permitan que ellos también aprendan. ¿Y cómo fue recuperando o aprendiendo de estas culturas de los pueblos indígenas andinos del norte? Eh, Mira, y es fundamento a lo que hacemos nosotros. Mm, Cuando llegué a Arica, que quise fortalecer esto tras un par de años de estar viviendo aquí, eh, empecé a revisar material bibliográfico científico, ¿sí? mm, Libros, investigaciones científicas. Me llamaba mucho la atención la iconografía prehispánica, ¿sí? Me llamaba mucho la atención las formas, cómo representaban, qué querían decir, la parte como de la concepción filosófica que estaba detrás de esos símbolos, ¿no? No solamente lo habían hecho porque sí, sino que había un significado, querían demarcar algo, contar alguna historia, tratar de destacar algo de esos tiempos y hacer la comparativa con el hoy en día, que claro, nosotros tenemos un montón de soportes digitales sobre los cuales dejar plasmada historia, independiente que lo hagamos o no, ¿sí? Ellos en ese momento tenían piedras, rocas, y tenían que buscar, y aún así buscaron la manera de dejar registros de todo eso. Por lo tanto, para mí era interesante de ahí, con respecto a la investigación que se había hecho en estas dos regiones principalmente, poder ir recogiendo un poquito de esa historia, de esa filosofía, de esa cosmovisión. Y fue muy revelador en el sentido de que la mitad del material era muy interesante y mucho de ese otro material era inentendible, porque estaba escrito como en términos muy académicos, mm. que yo para ser un joven con un par de años llegaba aquí a Arica, no tenía muchas nociones de educación, ¿no es cierto?, científica. Por lo tanto, ahí como que se prende un poquito también la ampolleta de decir, hay que transformar esto para el común de la gente, para la comunidad en general, en especial para niños o visitantes que a lo mejor tienen otro tipo de interés de cómo se transmite esa información y finalmente también hacerla lúdica, hacerla interactiva, hacerla entretenida, para que uno quede con más ganas de aprender y que eso sea el tránsito de vuelta a ese material especializado. ¿Eso fue como la chispa o lo que lo motivó a crear Kire? En cierta manera sí, complementado con una situación bien particular que fue, en algún momento teníamos algunos amigos que habían llegado a la universidad, que eran de intercambio, ¿Ya? y querían llevar recuerdos para su familia. De hecho eran de Canadá. Sí, estaban aquí por estos intercambios que hacen en las casas institucionales. Y me acuerdo que yo envié a estas personas porque me preguntaron, yo en ese momento todavía no creaba ni había ingresado a este Mm. pensamiento que recién te compartía, eh, a la feria artesanal, ¿sí? Que luego me iba a dar cuenta que de artesanal tenía poco en esos tiempos, porque esta persona compró diversos regalos para su familia, que decía, ¿no es cierto?, era una llamita, una chalita, un chullo, en llavero, por ejemplo, y decía Arica. Mm. Entonces ya se fue feliz, nos despedimos ahí con el conjunto, el grupo de amistades que habíamos conformado. Y después cuando llegó a Santiago, me llama y pone en duda todo aquello que yo le había contado. Porque me dice, oye, ¿sabes que llegué aquí a Santiago y todos los mismos recuerdos, los mismos souvenirs que tú me indicaste de comprar están aquí en Santiago, pero dicen Santiago? Y después fue a Viña y estaban los mismos en la feria artesanal y ahora decían Viña. Entonces nos dimos cuenta, gracias a esa situación, que hay un montón de productos que son genéricos, que Mm. representan de alguna manera una suerte de mundo andino, pero que son producidos en masa, son, no tienen representatividad de ningún lugar en particular. Y eso fue como realmente estos recuerdos que se están llevando las personas representan el territorio al cual, en el territorio cual están comprándolos.
Parece que No, no. no, y de repente No. tú lo giras y dice Made in China. Y Eh, claro, claro, ¿me entiendes? Entonces, hay un montón de lugares donde hacen ese tipo de producciones. Y para nosotros, junto con lo otro que te comentaba de este material que empezamos a ver gracias a esa situación, porque a partir de eso empecé a investigar un poquito más, me di cuenta que había una oportunidad. Y era sí. también esa oportunidad de poder volver a retomar el contacto con mi cultura, aprender Mm. de ella, por lo tanto, adquirir algunos de los valores, alguna de su filosofía, de sus tradiciones, entenderlas, valorizarlas, quererlas, si es que es el caso, destacar. Y no, no, qué interesante lo que menciona porque es un problema que tienen los pueblos indígenas en casi todo el país. ¿Ah? En el mundo mapuche también pasa eso, uno de repente viene al aeropuerto, un montón de cuestiones que no son hechos por los indígenas, más en el sur está también, ¿para qué decir los hermanos Rapanui, que también los mayas están en todas partes? Hay una apropiación cultural de nuestros conocimientos, de nuestra historia, y no hay ningún beneficio de repente para los propios pueblos indígenas. Claro, o sea, hay que entender también que estamos en un libre mercado, ¿no? Entonces no Mm, podríamos reclamar que quién venda qué cosa, pero sí podemos diferenciar quiénes son productores, creadores, a quiénes son revendedores o comerciantes de artículos que son Es que representantes ese es el de punto. Es cultura étnica. distinto que alguien pueda vender artesanía a que diga que artesanía indígena algo que no lo hace una persona indígena. Claro, ahora, eso hace también que aparezcan ciertas consideraciones, como, Mm, por ejemplo, cómo destacamos ese valor adicional que tiene una mm, manta hecha por una artesana textil a 3.800 metros mm, sobre el nivel del mar. Y mm. hablo particularmente de un caso de una amiga que es de Guayatire, Edalia Lázaro, que le dejo un saludo por si acaso, donde justamente ella busca mecanismos constantes de poder destacar Mm, cómo se genera, cuál es el proceso productivo de esas piezas para poder comentarlo, contarlo desde sus posibilidades, que a mm, lo mejor son un relato sobre cómo tiene que hacer la esquila, cómo tiene que tomar todo eso y mm. transformarlo en material, materias primas para transformarlo después mediante un telar en un producto y que eso toma meses, ¿sí? Sí, Entonces, claro que son productos distintos a que una mm, máquina que tenga todo automatizado, material sintético, lo haga en 2 minutos. Son casos sí. distintos. Pero Quizás si no somos sea. capaces, pero si no somos capaces de destacarlo ante un cliente y que éste considere que es un valor eso, es Sí, difícil poder enmarcarlo como en un negocio que sea mm, rentable finalmente. sí, totalmente. Hay otro valor, hay otra materiales, otra dedicación a eso y hay que protegerlo. Quizá una línea importante sea avanzar en un sello de origen de artesanía indígena o algo de ese tipo, pero proteger y valorar eso que está poniendo la hermana en ese tema. ¿No, Claro. ¿nos podría contar quizá un poquito más en detalle lo que es Kiri, lo que hacen, dónde trabajan, qué han hecho, para que la gente nos pueda conocer? Bueno, después de esta introducción donde ya nos pusimos a filosofar un poquito, Ni que fuéramos indígenas. nosotros en Kiri somos una organización que trabaja desde los nuevos medios para producir materiales o crear iniciativas, instancias o intervenciones que utilizan los nuevos medios tecnológicos para dar a conocer el patrimonio cultural, en este caso del norte de Chile, de cara al mundo. Utilizamos la realidad virtual, la realidad aumentada, las audioguías multimedia, la impresión 3D, para poder generar este fin y llevarlo a distintos tipos de público, como recién comentaba no sé si antes o después que comenzáramos ya el podcast, pero que tienen que ver con estudiantes en educación formal y no formal, turistas desde distintos públicos, ¿no es cierto?, regionales, nacionales, internacionales, emprendedores que utilizan estas creaciones para construir nuevas propuestas de valor, antropólogos, historiadores, arqueólogos que han podido utilizar estas herramientas también para llevarse un pedacito de museo ahí a su hogar, a su escritorio o a su viaje inclusive, porque algunas de las personas con las que hemos logrado establecer contacto nos comentan que estas herramientas digitales, que generalmente son aplicaciones, las han llevado cuando van de viaje por el mundo y le cuentan a sus familias o amigos sobre el patrimonio cultural de la región de Arica y Parinacota mediante estos nuevos medios. Entonces se transforman de alguna manera en embajadores digitales de las culturas del norte de Chile.
cual para nosotros cumple con nuestro objetivo principal, o uno de nuestros objetivos principal, que es valorizar y divulgar el patrimonio cultural de Arica y Parinacota, de la región de Tarapacá, si es que cabe también, a nivel, todos los niveles, ¿no es cierto? Regional, nacional, internacional. Eh, u- ¿Su empresa indígena ha enfrentado, o cuáles han sido los principales desafíos que han enfrentado? ¿Ustedes se identifican como empresa indígena? ¿De qué forma han intentado como aportar a los pueblos indígenas desde su algo lleno adelantada, como difundir la cultura? Pero si nos puede como ayudar a profundizar sobre ese tema. Eh, Bueno, creo que siempre crear propuestas de valor desde las Mm, culturas aplica como al desarrollo sostenible de un territorio. Eso yo mm, creo que es algo fundamental que nosotros hemos logrado identificar. Y esto finalmente inclusive puede derivar, ya lo hemos teorizado, en modelos de cómo transmitir cultura o cómo divulgarla. Y eso para mm, nosotros ha sido importante a través de apoyar a nuestra propia cultura. Y de nuevo, me saco un ratito el sombrero de solamente empresa indígena mm, de origen aymara, sino que todo el contexto cultural de mm, la región de Arica y Parinacota para producir educación patrimonial de calidad o que sea atingente al contexto cultural regional, mm, que el turismo tenga herramientas culturales que sean interesantes, que sorprendan a esos visitantes, porque eso de vuelta produce que la misma comunidad mm, valorice más y empiece a conocer y empiece a cuidar mm, eso que les rodea. Y eso creo que para nosotros es como el mayor impacto positivo que podemos tener mm, socialmente, ¿no es cierto?, en ese desarrollo territorial. mm, Llevamos un pedacito del mundo, Arica, ¿no es cierto?, la región de Arica y mm. Parinacota, a distintos contextos, como el valor que tienen con esa historia ancestral, milenaria, que, bueno, como pocos lugares en el mundo, dado el desierto, ¿no es cierto?, del norte de Chile, eh, se permite tener la historia de los últimos 11.500 años. Entonces Mm. hay mucho que contar, mucho Eh, que valorizar. Eso que menciona usted, de verdad que es importante. De repente se cree que la empresa indígena solo tiene que estar en tema indígena o solo con cliente indígena, son territorio indígena y no. Si bien la empresa indígena apoyan, ya sea contratando a gente indígena, mejorando los territorios o los conocimientos, también generan impacto positivo más allá de los indígenas. Pasa mucho, sobre todo acá en la Araucanía, en temas de salud mapuche. Muchas veces las personas que se van a atender con los machis no son indígenas, son más no indígenas que indígenas. Entonces es un gran Claro. valor que tenemos los pueblos indígenas y por qué es importante que nos puedan apoyar a la empresa indígena de nuestro país. Claro, de hecho lo hemos visto también aquí en la macro región andina, Mm, con iniciativas pertenecientes a comunidades que se agrupan y ponen servicios para el público en general. Y muchas veces son servicios de salud, de prácticas ancestrales, mm, de consumo de algunos productos que son propios de las comunidades, ¿no es cierto? Y que tienen un valor de complemento de salud. Por lo tanto, eso lo hemos visto harto en Bolivia, lo hemos visto en Perú, tuvimos hace no mucho tiempo atrás en Tiwanaku, entonces hemos visto cómo las comunidades que, por ejemplo, viven en torno al Capañán se mm. reúnen para lograr estos fines. Y eso, como decías tú, po, finalmente los clientes que se dan el tiempo, que tienen los recursos y el tiempo suficiente para ir, no son necesariamente los mismos de la comunidad, sino que se ofrece a un público general, a turistas u otros que tengan la capacidad de poder adquirir servicios especializados como eso. Sí, hablando ya más del ecosistema de empresas indígenas, nosotros hemos identificado que una de las principales brechas que tienen los pueblos indígenas es la formalidad. La gran mayoría de los emprendedores no se formalizan o no quieren, le da miedo, muchos no quieren perder beneficios, pero nos hemos dado cuenta que las empresas que se han formalizado pueden crecer mucho más, pueden acceder a financiamiento público, financiamiento privado y finalmente se terminan desarrollando, como el caso de Kiri. ¿Qué consejo les puede dar o cómo ve usted la importancia de la formalización y utilizar las herramientas como de gestión vinculados con los conocimientos ancestrales de su pueblo indígena? Ya. Bueno, son varios puntos ahí, porque formalizarse es una responsabilidad, ¿sí?
implica ciertos compromisos con el Estado para poder estar informando. Y con respecto a los pueblos indígenas, yo podría hablar de los que conozco en la región de Arica y Parinacota. Y si bien sí hay beneficios para poder eh, decidir formalizarse o no, hay que entender también las condiciones distintas que tienen muchas de estas comunidades, muchos de estos emprendedores, a veces que no consideran o no tienen, no poseen suficiente alfabetización digital, no Mm, todos los pueblos tienen conectividad vial, tecnológica, algunos ni de luz ni de agua, como para poder tomar ese tipo de decisión. Entonces, si hablamos en un radio urbano, claro, pero si mm, consideramos un radio rural, o regional, ya hay que tener mayores consideraciones porque no es la misma cancha si es que yo analizo un contexto regional, territorial, con los que están en la pura ciudad. sí. Eh, Hace un par de semanas vi una noticia que decía que FOSI y INDAP iban a pedir que sus beneficiarios se formalizaran. Y nosotros hicimos un catastro este año que vamos a publicar en las próximas semanas de empresas indígenas y la gran mayoría, fíjese, estaba en FOSI. FOSI y INDAP son los que más apoyan a los emprendedores indígenas. Más de Claro. 10.000 en FOSI, un número mucho mayor en INDAP. Y claro, ahí va a ocurrir justamente ese problema. Como usted dice, no es que la empresa indígena o los emprendedores no quieran formalizarse. Muchas veces en mi propio campo no tenemos internet, por ejemplo. Entonces, ¿cómo voy a meterme a mi un próximo día y formalizarme? Entonces, hay una brecha ahí importante que abordar. Claro, entendiendo que yo para poder asesorarme con un contador, si es que no estoy en la ciudad y estoy a 3 horas de la ciudad, como suele ocurrir con algunos pueblos de acá, tengo que buscar formas alternativas de poder contactarlo. Entonces, Mm, ¿cómo cómo no termina entrampando mis procesos productivos? ¿Sí? mm, Ni sobrecargando personas que no están en una edad de poder mm, a lo mejor tomar ese tipo de responsabilidades. Sí, sí, sí se entiende el impacto positivo que puede tener, las oportunidades que puede brindar, mm, pero tiene que ser mesurado, medido, acompañado, entendiendo mm, sus contextos, más que tratar de decir los obligamos porque lo estamos mm, financiando con 500.000 pesos, 1 millón de pesos, mm. 5 millones de pesos. No, no se trata de eso, porque de vuelta todo el mal que pueden perjudicar por desconocimiento o por obligar a gente a formalizarse puede ser contraproducente. Exacto. Usted ha recibido varios reconocimientos por su trabajo, lo que está impulsando, entre ellos el premio Impacto Social de la Comunidad Yan, el del 2022, del que yo también soy becario, el del 2015, y de hecho por ello lo conocí. Tenemos un grupo de WhatsApp ahí en la comunidad, y Gracias. yo cuando estábamos buscando emprendedores y personas dije, oye, pregunté, ¿alguno de ustedes de todas partes del país conoce algún emprendedor indígena? Y me dijeron, hermano Juan Ugalde. Entonces ahí lo conocí. ¿Qué tan importante cree usted que es la colaboración también con emprendedores sociales como los de esa comunidad o otros de otras partes para que las empresas indígenas igual puedan avanzar y desarrollarse? Y creo que es súper importante. Todo Mm, tipo de red viene de alguna manera a hacer referencias mediante las cuales uno aprende y va creciendo, ¿sí? mm, No, nadie nunca aprendió todo de manera individual y solo, mm, ¿sí? Por combustión espontánea no pasó mm, eso. Y trabajar colaborativamente en estos espacios permite que yo, a lo mejor de tu caso, Venancio, pueda aprender cosas que me sirvan para trabajar en la región de mm, Arica Parinacota, pueda aprender cosas que no estoy haciendo del todo bien, pueda entender procesos productivos que tengo a medio desarrollar, pueda yo inspirar a otros. Entonces creo que las mm, redes, como es el caso de Jan, ¿no es cierto?, actual premio Impacto Social, son súper buenas porque conectan. mm. Y el mundo del emprendimiento, la vida del emprendedor suele ser solitaria, Sí, porque muchas veces están resolviendo un montón de problemas que no entiende su entorno cercano. Y mm, no es que de alguna manera sean más ni nada por el estilo, de ninguna forma, sino que el estilo de vida que conlleva, eh, a veces lo entienden otros emprendedores. Pero como no nos damos el tiempo de salir a reunirnos con otros, a veces se queda en eso, ¿no? Se mm, queda en la soledad de guardarme ese cómo lo resuelvo. Pero al sí, estar en red, al estar colaborando con comunidades de emprendedores,
puedo permitirme dar a conocer esa necesidad o esa Mm, posibilidad de conocimiento para poder ayudar a otros y empezar a sumar gente. E inclusive en el mismo entorno de la región, ¿no? Establecer sí, redes locales también siempre es súper bueno, participando en ferias, conociendo en grupos de emprendedores, participando de espacios, no sé, como el Centro de Desarrollo de Negocios, conociendo a otros, mm, pero generando redes. sí. Usted dijo algo súper importante y muchas veces se pasa por alto. El emprender no es fácil. El emprender requiere dedicación, tiempo, dejar de repente cosas de lado. De repente uno está varios años y tiene puro número rojo, postula varios fondos y no resultan hasta que resultan. Hay que tener harta fuerza para avanzar en esa línea. Cuero Eh, chancla, como dicen por ahí. Fuera ancho. Y por ahí leía algunos estudios que decían, claro, que los pueblos indígenas son los primeros emprendedores sociales del mundo, que por generaciones hemos sido emprendedores sociales. Y que esto, claro, es ejercer actividad económica, pero no con el solo fin de acumular capital, sino que también a través de esa actividad económica uno genera impactos positivos ante los diferentes ámbitos en las cosas que estamos impulsando. Así que yo creo que esa herencia de espíritu emprendedor corre por nuestras venas, hermano, y eso le ha dado la fuerza a ustedes de seguir adelante. Sí, sí, de hecho eso tiene que ver mucho con la cosmovisión, ¿sí? Mm, Estamos hablando de grupos de personas que vienen desde la contribución comunitaria, ¿no es cierto? mm, De vivir en equilibrio con un entorno y muchas veces, no todo obviamente, pero muchas veces ese es una manera de luego dar una vuelta de mano a mi mm, territorio y eso se ve en distintas instancias. Por ejemplo, en el pueblo de Cibaya hay muchas personas que han logrado tener sus negocios, tener mm, recursos y luego van de vuelta y se hacen cargo, por ejemplo, del alferado de la fiesta del pueblo, por ejemplo. Y mm. eso es una forma de dar una vuelta de mano, con la implicancia religiosa que por supuesto eso tiene y el sincretismo asociado también. Eh, pero se buscan maneras de generar este equilibrio, de generar la vuelta de mano, de tratar de compartir. Mm. Un grupo importante, sí, no todos, sí, pero hay un grupo que lo tiene considerado como visión Sí, fundamental de su quehacer. sí, para nosotros como fundación también es muy importante esa reciprocidad. Mm. Y siempre destacamos o invitamos a que los emprendedores y empresarios indígenas también como que inspiren a las generaciones. Sí. Muchos de forma innata, incluso contratan a gente alrededor, sus proveedores son indígenas, pero eso es algo bueno que no tenemos que perder, tenemos que fortalecerlo. Eh, Usted No, también, lo dices bien. hermano, ¿sí? Yo creo que lo dices bien. No, eh, no es la búsqueda desmedida de la acumulación del capital, sino que tiene que Mm, ver con un equilibrio en el entorno para tener un buen vivir mm, entre todos los que habitamos, ¿sí? Y obviamente todos no nos mm, podemos hacer cargo de todas las tareas, pero si yo me sí, hago cargo de algunas y alguien más de otras, tratamos de complementarnos de manera conjunta. Y yo creo que esa es una forma de desarrollo económico que está mucho mejor enfocada que las que tratan de solamente buscar dinero. sí. Yo siento que quizás menos que antes, pero hubo un momento en que la economía, la empresa, la grande empresa me refiero, era muy economicista, daba mucha utilidad y como que extraía las cosas, se despersonalizaban las relaciones, pero esta nueva corriente o este impulso que está corriendo del emprendimiento social, de la relación de impacto, de los criterios Mm. de sostenibilidad, están como llamándonos a reencontrarnos entre las personas, que las empresas aporten a la sociedad, tienen que ganar lo que tienen que ganar, pero no pueden ser a costa de las personas en los territorios. Y ahí los liderazgos indígenas pueden dar un buen ejemplo de cómo lograr ese equilibrio. Claro, sí, de todas maneras. Y es que hay también muchas personas que están siendo más conscientes hoy en día. Mm, Hoy en día tenemos una capacidad de información en el planeta que es súper distinta a la de 100 años atrás. Por lo tanto, las consideraciones de cómo se hacen las cosas hoy en día han cambiado. Sí hay instituciones, empresas, grandes empresas que siguen haciendo las cosas igual, pero hay mm, muchas otras que están tomando decisiones de hacerlo distinto. Y eso es muy positivo. Y en especial los emprendedores están viendo que hay un mm, factor diferenciador y valóricamente que entrega mucho más
cuando complemento mi oferta, mi propuesta de valor Mm, con algo que alimente también esa parte emocional mm. de nuestro ser, por decirlo de alguna manera. No, qué linda palabra. Volviendo ahora un poco más a su trayectoria, a su trabajo con Kiri. Hace poco usted tuvo la oportunidad de estar en la Expo Osaka en Japón. ¿Nos puede contar un Sí. poco más cómo fue su experiencia? ¿Qué fue a hacer allá? Bueno, la Expo Osaka, ¿no es cierto? O esta exposición universal, eh, es un evento muy grande que se desarrolla cada 5 años en distintas partes del mundo y ahora tocó en Japón. Y muchos países del planeta, con respecto a una temática, ponen pabellones para mostrar parte de su quehacer, de aquello que destaca su país. Y es una exposición que dura varios meses y entre esos meses hay semanas temáticas. En mi caso fui elegido, invitado para poder ser parte de la Semana del Turismo allá en Osaka, en Japón. Fue una gran experiencia, muy, muy, muy grande. De alguna manera conectamos mucho con el público japonés, entendiendo que lo que llevábamos nosotros era tecnología y estábamos llevando a la cuna de la tecnología o a una de las Sí. cunas de la tecnología, más tecnología. Entonces ahí había como no un miedo, pero sí un cómo enfrentamos esta situación y creo que tomamos la decisión correcta al poder mostrar mediante estos mecanismos tecnológicos nuestro territorio. Entonces, lo que llamó mucho la atención allá no era el hecho que llevamos tecnología, porque es algo que conocen a diario allá, sino el hecho de la temática de un pedacito del planeta dispuesto mediante estos nuevos mecanismos hacia un público que no tenía idea de que existía un lugar llamado región de Arique Parinacota. Mm, Entonces, algo súper interesante porque lo triangulábamos entre Lago Titicaca, San Pedro de Atacama y, y Machu Picchu, ¿sí? Entonces decíamos, Arica está ahí al medio. Y en especial para los empresarios turísticos de Japón, era como decir, oye, entonces ahora igual tenemos un nuevo lugar o un nuevo no punto destino, para, claro. claro, para unir estos lugares. Entonces creo que es interesante poder considerarlo en futuras propuestas, porque además, gracias a lo que trabajamos en esa exposición, les pudimos contar sobre la cultura chinchorro, por ejemplo, y el proceso de momificación artificial más antiguo del planeta, y que además es parte de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, ¿sí? Entonces, claro, eran puros beneficios que se sumaban a esta trayectoria de la oferta turística que a ellos les iba a permitir diferenciarse en Japón gracias a que fuimos un ratito a contarla. Entonces, para Mm. nosotros nos vinimos súper orgullosos. Además de esas reuniones con empresarios, les presentamos el patrimonio de la región de Arica y Parinacota a la comunidad. Creo que habremos hablado con unos 400 japoneses en inglés, por lo demás. Tengo ahí, he estado estudiando con aplicaciones en japonés también, pero el Ah, inglés mira. me defiende un poquito más. Eh, Así que fue una muy grata experiencia. La cultura de la gente asiática es maravillosa. Me encantaría poder volver a visitarles, a aprender más de ellos. Lo ceremonial, el tema asociado eh, a las tradiciones Mm. ancestrales, cómo cuidan los espacios, los respeto por el espacio vial común. Pucha, mucho, mucho que aprender de allá y muy inspirado de vuelta para seguir trabajando y seguir valorizando las culturas, en este caso del norte de Chile. Sí, nosotros siempre decimos que hay un buen match entre los conocimientos ancestrales, entre las comunidades locales, con la innovación social. Mm. Podemos ser una fuente de tremenda inspiración para nuevas formas de resolver problemas que están ocurriendo en el mundo. ¿Ve que hay oportunidad en esa línea? Sí, de todas maneras, sí. Lo mismo que conversábamos hace un momento atrás. Mucho tiene que ver en cómo nosotros nos ponemos con respecto a nuestro entorno. Si nos ponemos como existe el resto para servirnos nosotros o somos nosotros partes del resto y debemos tratar de en equilibrio progresar y cuidar lo que tenemos porque no hay más, ¿sí? Y aunque tuviésemos la posibilidad de llegar a otros lugares a buscar más, vamos a ir a desordenar otro lugar, otro mundo con las malas costumbres que tenemos acá todavía. No, primero hay que ordenar la casa antes de salir. Eh, Así que claro, claro, totalmente de acuerdo con lo que dice. Y ya para ir cerrando, hermano,
¿Le podría dar algún mensaje a las nuevas generaciones de emprendedores o emprendedoras, empresarios indígenas que están partiendo, que tienen muchas ilusiones, que quieren aprender, que quieren avanzar? ¿Qué les podría decir para que inicien su ruta en esta senda del emprendimiento indígena? Lo primero es que no es más sencillo que trabajar apatronado, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Mucho del tiempo de emprender es ser autoempleado, lo cual implica trabajar muchas veces El peor jornadas empleador. largas, ¿sí? Eh, yo personalmente hay días que me toca trabajar 14 horas, pero a diferencia de hacerlo para un tercero, uno lo hace feliz y lo hace con una proyección que va creciendo. Emprender en las culturas, en el mundo indígena, te permite desarrollar aptitudes que no habías considerado en tu formación profesional o personal. Yo siendo diseñador, quizás me habría quedado trabajando en un espacio súper limitado del conocimiento relacionado con la disciplina, pero gracias a poder emprender he crecido también en habilidades sociales, he podido viajar, he podido crear a partir de explorar las áreas de la museografía, la educación patrimonial, el turismo. Entonces, ya no soy solamente el diseñador que salió hace 9 años atrás, sino que soy una persona que ha ido creciendo, em, y eso también lo hago a través de seguir adquiriendo conocimiento. Entonces, si es que alguien quiere emprender, quiere iniciarse, quiere continuar y quiere crecer en esta área, tiene que gustarle aprender. ¿Sí? Independiente del mecanismo, no importa que sean libros, videos, el mecanismo que a ustedes les guste. Nosotros lo hacemos mediante tecnología, entonces Sí. puede ser cualquier mecanismo, pero que estén, que sepan, porque naturalmente nosotros nunca dejamos de aprender. Hay gente que cree que deja de aprender cuando sale de la universidad o del colegio, ¿no es cierto? Y no. Pero constantemente estamos aprendiendo, estamos transformando las formas en las que hacemos las cosas y en este camino del emprendimiento es así. Y se van a enfrentar a muchos problemas, pero el sentir que es algo propio, que es una extensión de ti mismo, te da la energía para enfrentarte a eso, llevarlo adelante. Y ese objetivo que tú tienes primordialmente, el que sea, el que tú definas, lo llevas como una bandera. Eso cuando además produce bienestar en tu entorno, cuando ves que inspiras a más personas, que haces que otros quieran aquello que antes era despreciado, ¿sí? Sea por la razón que sea, todos los que somos indígenas sabemos lo que es ser discriminado por tu color de piel, por la forma de tu pelo, por tu altura, por tu no altura, por Por tus todo. posesiones materiales. Entonces, es, es aprender a entender dónde estoy, a querer dónde estoy, a querer lo que soy y de ahí construir. Y te das cuenta que es un camino mucho más dichoso que tratar de tener o pelear por eso que me estás diciendo que debería tener. Entonces, ánimo porque es un camino súper bonito. No es más sencillo nuevamente, pero a la larga, pucha que deja. Sí, usted, con todo lo que nos mencionó, dio en un concepto bien importante que tenemos bien fuerte los indígenas, que es la resiliencia. Esta capacidad de adaptarnos y ser, puta, ponernos firmes ante las adversidades que hemos tenido por generaciones, pero aún seguimos vivos con Chile, seguimos avanzando, seguimos creciendo, pero tampoco es sano sufrir tanto. Sí, Eh, no, tiene que ser estoy mesurado. Siempre colaborando tiene que ser mesurado. Estoy colaborando con una organización alemana, los posibilistas, y ellos están levantando que efectivamente el emprendimiento social tiene también acompañado un grado de cansancio, dolor, y hay que Sí, mitigarlo, hay que buscar la forma de cómo podemos ayudarlo. Y hay algo importante que igual mencionó usted, en no quedarnos solos, en buscar a otros claro. emprendedores, buscar otras fundaciones, buscar ejemplos como usted, y no quedarnos solos. Y tenemos que apoyar entre nosotros para poder seguir adelante. Así que muchas gracias, hermano Juan. Un gusto nuevamente la conversar con usted. Me encanta lo que están haciendo con Kiri, combinando lo mejor de la economía creativa, la tecnología, la IA, pero también para rescatar nuestra cultura, no tan solo nuestra cultura, también como la cultura de las regiones y de nuestro país. Hay una oportunidad tremenda. Los emprendedores Sí, indígenas no tan solo estamos apoyando a los pueblos indígenas, también estamos apoyando a nuestro país, abordando los problemas del mundo. Y esa es la invitación que tenemos para todos ustedes. claro. Desde nuestra ventana
un pedacito de acción inspirando a los que sí tienen mayor poder, ¿no es cierto?, de decisión en estos asuntos, de que puedan entender de que esto no se resuelve solos, ¿sí? Tiene que ser en conjunto. No importa, nos hemos equivocado un montón de tiempo y seguramente nos vamos a seguir equivocando en un montón de cosas más. Pero si tenemos la intención de mejorar esta situación, creo que realmente se pueden cambiar las cosas todavía, ¿sí? Entendiendo lo que está sucediendo en el resto del mundo. Pero para eso necesitamos tener esa capacidad, como decías tú bien, de resiliencia, de entender que hay puntos de vista distintos y que de ninguna manera la agresión, ¿sí? Es un camino correcto para poder entablar decisiones a partir de someter a otros. Eso no puede ser, ¿sí? Entonces creo que para nosotros en especial, hoy por hoy, es entender eso. Podemos trabajar de manera conjunta, tenemos que planificar recursos, tenemos que hacer un montón de acciones para poder lograrlo. Hoy en día, con la cantidad de gente que somos en el planeta, sí, pero qué rico que estas conversaciones desde la cultura nos lleven también a eso, a que estamos presentes en ese tipo de espacios o en ese tipo de conversaciones. Y aunque, de nuevo, no haya mucho que podamos hacer en algunos aspectos muy grandes, sí en los pequeños podemos ir accionando algunas cosas. Pero Y sí, si muchos pequeños podemos hacer cosas grandes. Si a juntamos eso a voy. todos los pueblos indígenas del mundo, somos más de 400 millones de personas. Y ahí A podemos eso voy. sí, sí, sí que Sí, 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 adelante, lo comparto. resiliencia y regeneración. Muchas gracias, hermano, qué gusto verlo. Un saludo también a todas las personas que me están viendo. Lo invito a seguir a Juan, lo invito a seguir a Kiri, a la Sí, Fundación Empresa Indígena, Kiri.cl. kiri.cl y Sí, ya sí, sí, ahí están las redes está. sociales también. Muchas gracias a todos y nos veremos en el siguiente capítulo de Voces Indígenas.